Descubrí que mi prometida me engañó días antes de la boda. Y cancelé la ceremonia para siempre. A menudo me pregunto cuándo superaré esto. Mi prometida y yo estuvimos juntos durante 6 años. Le propuse matrimonio durante la pandemia, sin saber que ella ya estaba teniendo una aventura mientras aceptaba mi propuesta. Es desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien decir sí a una propuesta de matrimonio mientras está involucrada con otra persona? En fin, es una historia larga. Llevo semanas escribiéndola. Es como una terapia para mí. No busco realmente consejos, solo intento compartir mi experiencia. No soy el chico más hábil socialmente, especialmente con las mujeres, pero cuando conocí a mi prometida, llamémosla Valeria, me enamoré perdidamente al instante. Nunca antes había experimentado el amor, pero supe que ella era con quien quería pasar mi vida tan pronto como nos conocimos. Curiosamente, ella parecía sentir lo mismo por mí, y al final de la semana ya estábamos hablando de tener hijos y de mudarnos juntos. Todo era maravilloso, hasta el día del descubrimiento. Al menos, desde mi perspectiva. Aunque, claramente, no fue lo mismo para Valeria. Un día, vi un mensaje sospechoso en su teléfono, lo que me hizo detenerme. No pude dormir esa noche y terminé revisando su teléfono mientras ella dormía. Soy bastante hábil con la tecnología, ya que me gano la vida con algunas aplicaciones móviles que desarrollé. No soy súper rico, pero puedo tomarme un año sabático cómodamente sin dificultades financieras. En fin, no encontré pruebas concretas, pero sí descubrí mucha actividad sospechosa, como mensajes eliminados. También había un contacto de Snapchat con muchas interacciones y fotos de un chico que no reconocía. Así que instalé un software espía para monitorear su teléfono, optando por el servicio más caro que pude encontrar, que incluso me permitía acceder remotamente a la cámara y al micrófono. Al día siguiente, Valeria tenía programado un viaje de negocios de 5 días, lo cual no era inusual dada su profesión como vendedora. Tan pronto como se fue, los mensajes empezaron a llegar a raudales, y yo estaba devastado, incluso vomité varias veces. No podía creer lo que estaba leyendo. Durante un tiempo, me negué a aceptar la verdad y me obsesioné, investigando todo lo que podía acceder. Descubrí que su aventura había comenzado más de 2 meses antes de que yo le propusiera matrimonio. Su amante era un colega, un hombre casado, 10 años mayor que ella, con 3 hijos y una esposa embarazada de 7 meses. El golpe definitivo fue escucharlos juntos en una habitación de hotel, proclamando su amor mutuo y hablando de huir para comenzar una nueva familia. Estaba completamente destrozado y no sabía cómo manejarlo. No pude reunir el valor para confrontarla directamente. Finalmente, me confié a mi mejor amigo de la infancia, llamémoslo Alejandro. Alejandro creció en un hogar brasileño, y cuando él y su madre se mudaron a la casa de al lado cuando yo tenía 12 años, esto fue en el Reino Unido, nos hicimos amigos íntimos a pesar de no hablar el mismo idioma inicialmente. Supongo que nos unimos por experiencias compartidas. Alejandro y yo hemos sido inseparables desde entonces, aunque yo soy un tipo tímido y nerd, y él es extrovertido y audaz. Le conté todo a Alejandro y le mostré los mensajes y correos electrónicos que había descubierto. Se quedó en silencio por un rato, luego me dijo que no podía darme un consejo específico. Esto era algo que tenía que enfrentar a mi manera. Compartió su propia historia de haber sido engañado y cómo expuso a su pareja infiel ante familiares y amigos, y luego cortó todo contacto. Estuve perdido durante los siguientes días. Empacamos las pertenencias de Valeria y las llevamos a un almacén. Cambiamos las cerraduras de mi apartamento y nos preparamos para recogerla en el aeropuerto. Cuando subió al coche, parecía alegre y sin darse cuenta de que algo andaba mal conmigo. Simplemente dije que no me sentía bien. Alejandro le sonrió y mencionó un fantástico plan sorpresa para ella en casa de sus padres. No pronuncié ni una sola palabra durante todo el viaje, tratando de ocultar mis sentimientos y forzando una sonrisa falsa desde que Valeria subió al coche. El resto del día se sintió como si se moviera en cámara lenta. Ya había hablado con nuestros padres el día anterior y les había hecho saber que íbamos a ir. Mencioné que tenía un anuncio sorpresa para compartir. Cuando llegamos, hubo abrazos, sonrisas, y casi cambié de opinión en ese momento. Realmente me importan sus padres. Han sido increíblemente amables y acogedores conmigo. Pronto, Valeria estaba sentada en el sofá entre sus padres. Finalmente, alguien preguntó sobre la gran sorpresa, y Alejandro me animó a seguir adelante. Comencé expresando mi profundo afecto por sus padres y lo agradecido que estaba por su cálida bienvenida a su familia. Luego, me emocioné durante unos minutos. Tenía todo un discurso preparado, elocuente y bien compuesto, pero lo olvidé por completo. Así que solté la verdad. Revelé que Valeria me había estado engañando con un compañero de trabajo que tenía hijos y cuya esposa estaba embarazada de 7 meses. El compromiso se había roto,
La boda se había cancelado y nuestra relación había terminado. Le dije a Valeria que sus pertenencias estaban en un contenedor de almacenamiento y dejé caer la llave al suelo. Era un adiós para siempre. Me fui mientras todos estaban sentados allí, en silencio, atónitos. Escuché a Alejandro decirles que necesitaba tiempo para sanar y que no me contactaran a menos que fuera absolutamente necesario. En el coche, Alejandro sugirió que publicara el mismo mensaje en nuestro grupo de Facebook, donde habíamos estado planeando la boda. Todos, incluidas nuestras familias y amigos, publicaron mensajes similares antes de abandonar el grupo. Alejandro seguía diciéndome que estaba orgulloso de mí y que algún día miraría hacia atrás y me alegraría de haberme defendido, pero en ese momento solo me sentía entumecido. Nada de esta situación se sentía bien o real. Nuestra siguiente parada planeada era visitar a la esposa del amante. Cuando abrió la puerta, solté todo sin siquiera presentarme. Creo que incluso me abofeteó en algún momento, mientras le entregaba una memoria USB con las pruebas. Su esposo apareció detrás de ella. Su esposa inmediatamente comenzó a gritarle que se fuera y que no se acercara a ella. Intentó poner excusas, pero cuando dio un paso adelante, Alejandro lo confrontó diciendo: «Escuchaste a la señora, lárgate». Después de algunas idas y venidas, finalmente empacó una maleta y se fue. Alejandro habló con su esposa por un rato mientras yo intentaba procesar el caos en mi propia mente. Al final, nos invitaron a entrar a la casa de la madre de Alejandro y aceptamos quedarnos allí hasta que su padre pudiera recogerla a la mañana siguiente. Tenía miedo de que su esposo pudiera regresar y no quería estar sola. Me sentí como si me hubiera vuelto invisible. Nadie me prestaba atención y me senté allí, llorando en silencio. Entendí que su situación era mucho peor que la mía, ya que yo no estaba casado y no tenía hijos. Finalmente, todos se durmieron mientras yo seguía llorando en silencio. Decidí que quería acabar con todo. Empecé a buscar pastillas, pero no pude encontrar ninguna. Me costaba comprender la situación. Su padre llegó a las 5:30 de la mañana y le abrí la puerta. Con calma, me hizo algunas preguntas y se preocupó por mi bienestar antes de entrar a buscar a su hija. Me quedé allí, sosteniendo la puerta. Poco después, Alejandro salió a hablar conmigo. Lo miré fijamente por un momento, luego me desmayé. Desperté en el hospital y han pasado 3 meses desde que todo esto sucedió. Alejandro se quedó conmigo durante las primeras semanas después de que regresé a casa porque le preocupaba que pudiera intentar hacerme daño nuevamente. No he hablado con mi ex prometida desde entonces. Cambié mi número de teléfono, bloqueé su dirección de correo electrónico y restringí el acceso en las redes sociales. Ha venido a mi puerta muchas veces, hablando a través de ella durante horas. Se disculpa y ruega perdón. Dijo que terminó la aventura y que la esposa del amante los denunció a recursos humanos, lo que resultó en que ella perdiera su trabajo. Video Transition y VoiceOver. Chicos, esto marca el final de la primera parte de la historia. Estamos a punto de continuar con la segunda parte, pero antes de hacerlo, como de costumbre, me gustaría pedirles a aquellos que no se han suscrito que, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a presentar historias de mejores maneras. Ahora, pasemos a las actualizaciones. Update. Eventualmente, decidí hablar con sus padres para ver si podían ayudar a evitar que ella viniera a mi puerta. No me importan sus razones ni lo que quiere. Me he dado cuenta de que mi percepción de ella y de quién es realmente son completamente diferentes. Solo quiero que salga de mi vida para poder seguir adelante. Antes de que estuviera listo para hablar con sus padres, su padre vino a mi puerta. Trajo un paquete de 6 de mi cerveza favorita y me preguntó si podíamos hablar. Acepté y le dije que estaba de salida, sugiriendo que podíamos caminar y hablar. No quería que entrara, no solo porque mi apartamento era un desastre, sino también porque no quería arriesgarme a que ella apareciera de repente en la puerta. Abrió 2 botellas de cerveza y empezamos a charlar. Inicialmente, se disculpó en nombre de su hija y mencionó que tanto su esposa como su hija lo habían presionado para que hablara conmigo. Dijo que su hija era mimada y egoísta, y que esperaba que finalmente enfrentara todas las consecuencias de sus acciones y tal vez se convirtiera en una mejor persona en el futuro. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros y me aseguró que no había problemas. Incluso sugirió en broma que podría ser hora de que me divorciara. Aparentemente, su confrontación no fue bien después de que me conoció, pero esta vez estaba decidido a no retroceder. Parecía una pelea que se había retrasado mucho para él. En cuanto a Alejandro, ha sido un gran apoyo como siempre. Ha estado ahí para mí, animándome y levantándome el ánimo. Ahora que estoy fuera de esto, me doy cuenta de que tenía razón. Algún día estaré orgulloso de lo que hice. Me defendí, algo que rara vez hago, y me siento muy bien por ello. Definitivamente lo volvería a hacer cuando fuera necesario. Mi ex apareció en mi puerta de nuevo,
y esta vez realmente hablé con ella. Me rogó que la dejara entrar para que pudiéramos hablar. Acepté, pero le dije que tenía algunas cosas que hacer y le sugerí que nos encontráramos en un parque cercano en media hora. No quería que entrara en mi desordenado lugar, temiendo que pudiera hacer acusaciones o algo así si nos reuníamos a solas. Sorprendentemente, no estaba nervioso. De hecho, me sentí bastante bien. Así que fui al parque y ella estaba allí, llorando. Tuvimos una pequeña charla sin sentido e intentó indagar en mi conversación con su padre. Le dije que eso era privado entre nosotros y que no era asunto suyo. Me estaba aburriendo, así que le pregunté de qué quería hablar, y ella se lanzó un largo discurso sobre lo mucho que lo sentía y lo mucho que me amaba. La perdoné porque no quería cargar con ira, odio y dolor, pero volver a estar juntos está fuera de discusión. Las personas que se aman no le hacen lo que ella me hizo a mí. Lloró histéricamente y yo observé sin sentir mucho apego. Llamé a su padre para que la recogiera y le dije que esperaba que buscara asesoramiento para arreglar lo que estuviera roto dentro de ella. Luego, tomé un Uber y fui al refugio de animales local, donde adopté un gatito. Llamé al gatito brillante. Alejandro bromeó diciendo que estaba cegado por mi nueva confianza. Llamé al gatito brillante como un recordatorio para siempre. Defenderme. Estoy feliz de haber tomado el camino correcto y haber sido honesto con ella, sin gritar ni insultar. He estado jugando con mi increíble gatito y divirtiéndome mucho. Alejandro vendrá más tarde para jugar videojuegos y tomar unas cervezas. Todavía estoy triste por mi ex y extrañaré los buenos momentos que pasamos, pero también me siento aliviado de que este capítulo de mi vida haya terminado. Es lo que es. Continúa con la segunda historia de Bonnie Brown. Segunda historia, Bonnie Brown, música triste y melancólica, video intro, voiceover. Prepárense para una historia de tristeza y arrepentimiento. Una historia que nos recuerda que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para nosotros, sino para quienes más amamos. Esta es la historia de Bonnie. Story, les advierto, esta es una historia directa de tristeza y arrepentimiento. Soy Bonnie Brown, pero nací como Bonnie Betsy Lori. Mis padres tenían grandes esperanzas en mí. Me casé con Benjamin Brown, pero no me trajo ninguna gracia. Como podrían esperar, a los 38 años, hice un desastre de mi vida. No suena viejo, ¿verdad? Bueno, en ese momento se sentía así. Ya saben cómo nuestra sociedad idolatra la juventud. Trabajas duro, te tomas la escuela en serio, te gradúas con buenas notas, encuentras un buen trabajo, te casas con alguien genial, tienes algunos hijos y, justo cuando las cosas parecen mejorar, el mundo cambia su enfoque hacia alguien más joven. En realidad, no fue una cosa específica. Lentamente me di cuenta de que los jóvenes becarios en la oficina estaban recibiendo toda la atención. Los hombres solían coquetear conmigo, aunque no les permitía ir demasiado lejos, era divertido y me hacía sentir atractiva. Luego, un día, esa atención desapareció. La vida se convirtió en una serie de responsabilidades. El trabajo exigía más de mí y mis hijos necesitaban ayuda con sus tareas diarias. Había tareas domésticas, facturas e innumerables otras cosas. Claro, mi esposo ayudaba mucho, pero aún sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. En retrospectiva, podría haber estado deprimida, pero no puedo decirlo con seguridad. Todo lo que sé es que me estaba ahogando en obligaciones, atrapada en una rutina inmutable. Debo haber perdido la cabeza. Daría cualquier cosa por recuperar esa vida, incluso por un solo día, pero no puedo, porque lo he perdido todo, incluida mi alma. El 5 de marzo, un miércoles, me llamaron a la oficina del director. En 17 días, un lunes, tenía que ir a Nueva York para una semana de capacitación. Era como la versión de mi empresa de la escuela de administración, una señal de que veían potencial para mi ascenso. Estaba en ascenso y compartí con entusiasmo la noticia con mi familia. Me apoyaron, llenos de preguntas y ánimos. Fui de compras, usando la tarjeta de crédito de Ben, y compré ropa nueva para el viaje. Quería causar una impresión duradera en los profesionales prometedores de todo el país. Quería que me recordaran bien. Ciertamente me recuerdan ahora. Llegó el domingo y me fui al aeropuerto después de una rápida despedida de mi familia. Pensé que se entenderían que estaría ocupada con las clases y alojándome en el hotel. Me instalé en mi habitación, conocí a algunas personas durante la cena y tomé unas copas con Janet, Don y Jim. Jim y yo incluso bailamos. Fue un cambio refrescante para mi rutina, y me convencí a mí misma de que no era nada especial. Pero la culpa se apoderó de mí, así que me disculpé por la noche. Me di cuenta de que no había llamado a casa, pero era demasiado tarde para hacer esa llamada. A pesar de mis emociones, me mantuve concentrada en las clases. Todas las noches nos reuníamos en el bar para tomar algo. Bailé con muchos hombres,
pero Jim captó mi atención. Me sentí joven una vez más. A medida que pasaban las noches, Jim y yo nos acercamos, tal vez demasiado. Bailamos durante horas, y una noche ni siquiera regresamos a la pista de baile. Incluso tuvimos un encuentro apasionado antes de separarnos. Me sentí joven e imprudente, como si no tuviera responsabilidades. Ocasionalmente, la culpa se apoderaba de mí, pero Jim desviaba mis pensamientos. Mirando hacia atrás, no ofreció nada que mi esposo no pudiera proporcionar. Sus besos no eran románticos y su voz no calmaba. Todo lo que dio fueron 2 noches de pasión y un encuentro rápido antes de irme en el vuelo de regreso a casa. Al regresar a mi vida, la realidad me golpeó con fuerza. Había engañado a mi esposo, el hombre que amaba, con un casi extraño, y lo hice sin remordimientos. Peor aún, lo hice frente a otros que me juzgaron en silencio, no por celos, sino por decepción. En solo unos días, mi reputación estaría arruinada y sería etiquetada como promiscua en todas las oficinas del país. Era solo cuestión de tiempo antes de que la noticia de mis acciones llegara a mi lugar de trabajo. Me preocupaba cómo evitar que esto llegara a Ben, a pesar de que no era particularmente cercano a mis compañeros de trabajo, si asistía a eventos de la empresa ocasionalmente, como fiestas de Navidad y barbacoas. Tarde o temprano, alguien lo diría, ¿y entonces qué podría hacer? Alguien eventualmente lo diría, ¿y entonces qué haría yo? Peor aún, ¿y si hubiera contraído una enfermedad? El temor me consumió durante el resto del vuelo. Se sentía como si mi destino estuviera sellado, y era solo cuestión de tiempo antes de que mi vida, mi esposo, mis hijos y mi hogar estuvieran todos en peligro. Intenté pensar en una forma de dejar atrás esa semana, pero no pude. Para añadir al estrés, ni siquiera tenía su número de teléfono celular. Era solo un hombre que me deseaba más que a esos jóvenes becarios, alguien con quien podía disfrutar durante unos días sin ninguna responsabilidad. A partir de ese momento, estuve caminando sobre hielo delgado. El avión me acercaba a mi destino y no veía otra salida que enfrentarlo y lidiar con las consecuencias. Consideré decírselo a Ben y arrojarme a su misericordia, pero, ¿y si no podía perdonarme? Sabía que nunca podría perdonarme a mí misma si estuviera en su lugar. Cuando finalmente llegué a casa, sabía que Ben querría. Había estado fuera durante casi una semana, y rechazarlo lo lastimaría, pero el miedo me carcomía. ¿Y si había contraído algo durante esa semana? Si se lo contagiaba a Ben, seguramente se daría cuenta, y yo sería peor que nadie a sus ojos. Mi corazón latía descontroladamente, y por un momento, consideré la idea de tener un ataque al corazón, esperando que de alguna manera me salvara del desastre inminente. Pero la suerte no estaba de mi lado. El viaje a casa fue agonizante. Con cada kilómetro, se sentía como si estuviera marchando hacia mi propia perdición, y no tenía forma de detenerlo. Mientras caminaba por la puerta principal, esperaba que todavía fuera nuestra puerta principal, fui recibida por los gritos alegres de «Mamá está en casa». 3 niños corrieron a abrazarme y mi esposo me cubrió de besos. Todos sonreían, ansiosos por saber de mi semana, lo que había experimentado, lo que había hecho y cómo era. Casi me derrumbé allí mismo, pero logré mantener la compostura. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía decirles lo que había hecho? Miré de un niño a otro y no vi más que amor. Mi esposo estaba emocionado por mi regreso. Todos estaban encantados de verme y estaba rodeada de amor por todos lados. No merecía nada de eso. Los había traicionado a todos. Puse mi mejor cara y les conté todo sobre el curso, las comidas y las vistas y sonidos de la ciudad. Omití la aventura, cómo actué frente a todos y mi traición. A partir de esa noche, viví con el temor de ser descubierta, y luego llegó el deseo de tener intimidad. No podía negarme sin levantar sospechas. Me convencí a mí misma de que Jim no era un mal tipo, que estaba limpio, y decidí ser la mejor y más amorosa esposa imaginable. Estaba decidida a que, si Ben alguna vez se enteraba, su amor por mí superaría la ira y el dolor, y me perdonaría. Pero olvidé una cosa. Continúa con las actualizaciones y los diferentes finales. Update rápido. Avanzamos 4 meses y estaba empezando a creer que me había salido con la mía. Me juré a mí misma que nunca repetiría mi error, que nunca traicionaría a Ben y a los niños. Estaba comprometida a ser la esposa perfecta. Entonces un día, llegué a casa esperando preparar la cena para mi familia. La casa estaba en silencio, no había voces, no había actividad. Nada del caos que una vez di por sentado. En cambio, Ben estaba sentado tranquilamente en una silla, luciendo abatido, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ben, ¿qué pasa, cariño? ¿Estás bien?» «Recibí un correo electrónico en el trabajo hoy. Parece que debiste haber enojado a alguien en tu oficina. Dijiste algo malo o los hiciste enojar. Lo que sea que hayas hecho, realmente no les agradas». «¿Qué hice? Normalmente me llevo bien con todos.
No lo sé, solo recibí un correo electrónico hoy con algunas fotos de teléfono celular de ti en tu curso de entrenamiento. ¿Recuerdas cuando te fuiste para esa semana de capacitación? Parece que te divertiste. Parece que el chico con el que estabas se divirtió especialmente. Escuché las palabras de mi esposo y quise negar todo. Quise decirle que lo amaba a él y solo a él, que nunca podría haber nadie más para mí que él, pero no pude. Mi mente se quedó en blanco y me senté allí con la boca abierta, simplemente mirando al espacio. ¿Era este el comienzo del final? ¿Lo perdería todo por una semana de locura, más de lo que había hecho antes o haría jamás? ¿Mi vida, tal como la conocía, había terminado? Tenía la prueba. No había fotos del interior de las habitaciones, pero tenía fotos mías haciendo cosas en público que no recordaba haber hecho. Me mostró las imágenes, y las fotos no mienten. Estaba bailando demasiado cerca de Jim, besándolo en la pista de baile y en nuestra mesa. Incluso había una fotografía de la mano de Jim en mi pierna y subiendo por mi falda mientras estábamos sentados en la mesa. Se acabó. Mi destino estaba sellado. Confesé todo y rogué perdón. Final número 1, tenía que intentarlo. Con lágrimas en los ojos, dije, Ben, lo siento muchísimo. Quiero que sepas que nada como esto ha sucedido antes, y nunca volverá a suceder. Cariño, te amo mucho. Amo la vida que tenemos juntos. Por favor, dame una segunda oportunidad. Te prometo que no te arrepentirás. Haré que olvides la única vez que hice algo tan estúpido. No te arrepentirás, te lo prometo. Lo creas o no, eso es exactamente lo que hizo mi amoroso e increíble esposo, o intentó hacer. No pidió más detalles, no me hizo relatar mis acciones ni explicar por qué. Simplemente se sentó allí y lloró durante horas mientras se marchitaba lentamente por dentro. Lo abracé, lo besé y le aseguré mi amor, prometiendo quitarle el dolor y no volver a lastimarlo nunca más. Hice todo lo posible por mantener esa promesa. Así que mencioné que olvidé una cosa, ¿verdad? Olvidé que cuando rompes el corazón de un hombre, no siempre puedes repararlo. Este hombre que me amaba incondicionalmente, que existía para hacerme feliz, estaba roto sin posibilidad de reparación. Nunca volvió a sonreír. Nunca volvió a reír. A veces hacíamos el amor, pero se sentía como si su mente estuviera en otra parte, imaginándome con otra persona. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para curarlo, pero nunca fue suficiente. Los niños crecieron, consiguieron trabajo y se mudaron. Todavía dormíamos uno al lado del otro, pero había una silenciosa tristeza en la casa. Finalmente, me di cuenta de que no era solo la aventura física lo que había arruinado mi vida. Había destrozado el sentido de autoestima de mi esposo, su sentimiento de ser amado y su creencia de que su vida tenía sentido. Llegué a una encrucijada. Podía dejarlo, dándole la oportunidad de encontrar a otra mujer que pudiera reconstruir al hombre que yo había destruido, o podía quedarme e intentar ser una esposa amorosa, incluso si él nunca volvía a verme de la misma manera. Sabía que irme solo confirmaría lo que mi infidelidad le había dicho, que no valía nada como esposo y como hombre. Así que me quedé, y observé a este maravilloso hombre desmoronarse lentamente hasta que quedó poco del hombre con el que me había casado. De alguna manera, mis hijos se enteraron de lo que había hecho. Ben nunca se lo dijo. No les haría eso a ellos ni a mí. ¿Cómo se enteraron? No lo sé, pero lo hicieron. Creó una brecha entre nosotros que nunca se curó por completo. Fueron testigos del lento declive de su padre y sabían que todo era mi culpa. Verán, nunca llevé a cabo el divorcio que había contemplado en ese vuelo a casa todos esos años atrás, pero perdí a mi esposo y a mis hijos con la misma seguridad y por completo como si todos me hubieran dejado y se hubieran mudado. Oh, me dejaron, está bien, pero nunca se fueron físicamente. Final número 2, así que, como mencioné, olvidé una cosa importante, ¿no? No me di cuenta de que cuando rompes el corazón de un hombre, lo cambias irreversiblemente. El hombre que una vez me amó incondicionalmente, que existía para hacerme feliz, ahora estaba más allá de la reparación. Lo intentó, realmente lo intentó. Tuvimos conversaciones, abrí mi corazón e incluso buscamos asesoramiento. Todo lo que quería era verlo feliz de nuevo, borrar el dolor y la decepción que había traído a su vida. Pero 6 meses después, decidimos terminar. Habría hecho cualquier cosa para hacerlo feliz por el resto de mi vida, para hacerlo olvidar. Sin embargo, no le quedaba nada. Yo se lo había quitado todo y lo había desechado. Ben no se mudó lejos y siguió siendo parte de nuestras vidas casi todos los días. Sin embargo, ya no era mi amoroso esposo. Dedicó su tiempo y su corazón a nuestros hijos y siguió siendo cortés conmigo, pero la alegría y el amor se habían ido. La traición tiene una forma de borrar la visión que un hombre tiene de su esposa como algo especial y único, transformándola en algo ordinario, algo que debe ser despreciado.
Nunca volví a casarme ni a salir con nadie. El hombre que amaba permaneció en mi vida, aunque a distancia, y eso fue suficiente para sostenerme. Final número 3. 6 meses después, parecía que estábamos en camino a la recuperación. Habían sido 6 meses difíciles y llenos de culpa. La vida en casa estaba lejos de ser normal. Sin embargo, la ira había disminuido y ambos llorábamos con menos frecuencia. Estoy segura de que hubo momentos en que consideró rendirse, pero nunca lo hizo, y yo tampoco lo haría. Estaba dispuesta a disculparme por el resto de mi vida. Sin embargo, en una sesión de terapia, llegó un día en que Ben se volvió hacia mí con una profunda tristeza en los ojos y dijo: «Te equivocaste, pero es hora de parar ahora. Ya no necesito tus disculpas. Espero que nunca dejes de sentir remordimiento, pero ambos necesitamos seguir adelante». En ese momento, pensé que era el final para nosotros. Las palabras «seguir adelante» resonaron en mi mente y estaba convencida de que estaba pidiendo el divorcio. Pero luego continuó: «Te amo, Bonnie. Desprecio lo que hiciste, y si vuelvo a ver a ese tipo, podría querer golpearlo, pero quiero que la mujer con la que me casé regrese a mi vida. Quiero que regrese a mi cama, ver su sonrisa y escuchar su risa. Quiero envejecer con ella. Nunca olvidaremos lo que pasó, pero podemos intentar perdonar». Las lágrimas brotaron de sus ojos. El resto de esa sesión sigue siendo un borrón en mi memoria. Me aferré a mi esposo, abrazándolo y besándolo, llorando y agradeciéndole una y otra vez. Tenía tanto miedo cuando empezó a hablar que no podía soltarlo, temiendo que pudiera ser la última vez. Hubo momentos en que pude ver el dolor en sus ojos y entendí lo que estaba pensando. Nunca necesitábamos decir una palabra. Simplemente iba a él, me paraba a su lado, me sentaba a su lado, abrazándolo como si fuera nuestro último abrazo, esperando hasta que lo veía sonreír de nuevo. Siempre me hacía llorar, incluso ahora, porque sé que lleva ese dolor consigo. Lastimé profundamente a este hombre sin ninguna buena razón. Sin embargo, me perdonó. Pasaré el resto de mi vida siendo la esposa que realmente se merece y ofreciendo oraciones de gratitud por la segunda oportunidad que recibí en ese significativo día de agosto de 2005. Continúa con la tercera historia. Tercera historia, la actriz y su amiga, música de suspense y luego melancólica, reflejando la dualidad de la historia. Video intro, voiceover. Hoy les contaré una historia sobre sueños rotos, la cruda realidad de Hollywood y las decisiones que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Una historia que nos recuerda que el brillo de la fama puede ocultar una oscuridad profunda. Acompáñenme en este relato desde la perspectiva de una amiga, una testigo. Story. En agosto de 2005, mi amiga, Sofía, una joven de 18 años recién graduada de la preparatoria, irrumpió en la puerta de nuestro acogedor apartamento de 2 habitaciones en Pensilvania, y no podía creer la increíble suerte que tenía. Su sueño de toda la vida de convertirse en actriz siempre me había parecido bastante alcanzable, dada su innegable belleza y su excepcional talento. Esto no era sorprendente, considerando su vibrante trayectoria como porrista y su activa participación en diversas producciones teatrales escolares a lo largo de sus años escolares. Con todo su futuro por delante, la profesión de actriz parecía ser una realidad alcanzable. Mientras que mi amiga siempre había sido decidida en su búsqueda de una carrera como actriz, yo todavía estaba contemplando la dirección de mi propia vida. No estaba particularmente interesada en la universidad y estaba contenta trabajando en McDonald's, permitiendo que mi amiga tomara la iniciativa. Sin embargo, ese día marcó un punto de inflexión lleno de emoción. Compartió la noticia de que había conseguido un papel menor en una película de gran éxito muy aclamada. Era un acontecimiento increíble. Aunque solo tenía 2 líneas que decir, se sentía como un paso monumental hacia el cumplimiento de su sueño. Explicó que el papel principal en esta fantástica oportunidad lo interpretaba un cliente habitual del restaurante Hooters. Después de prometerle un papel e incluso reservarle un boleto a San Vicente y las Granadinas, creí incuestionablemente en la oportunidad que había surgido. A pesar de mi ingenuidad, me abstuve de preguntar cómo había logrado conseguir una oportunidad tan increíble. Por la noche, nos reunimos con amigos para celebrar esta ocasión trascendental. Cada momento nos acercaba más al encanto y la grandeza de Hollywood. Ansiosa por que la acompañara en este viaje, se puso en contacto con un misterioso patrocinador, quien generosamente compró un boleto para mí también. Su felicidad era contagiosa y nunca la había visto tan eufórica. Al llegar a San Vicente y las Granadinas, nos encontramos con la opulencia. Alojarnos en un lujoso hotel durante 4 días fue una experiencia emocionante. Mientras mi amiga estaba ocupada con sus escenas durante 2 de esos días, no me importó. Aproveché al máximo la oportunidad, empapándome de la atmósfera de las impresionantes playas y disfrutando del cálido sol. Los días restantes se sintieron como unas vacaciones ininterrumpidas, llenas de excursiones a la playa,
fiestas animadas e incluso encuentros con celebridades involucradas en la producción de la película. Era como un sueño hecho realidad. Todo esto sirvió como motivación que alimentó nuestro deseo por el estilo de vida glamoroso que ofrecía la industria cinematográfica. Al regresar a Pensilvania, no pudimos deshacernos del encanto de ese mundo. Sabíamos que nuestro camino conducía a Los Ángeles, donde mi amiga podría dedicarse de todo corazón a sus sueños en la industria cinematográfica. Su tiempo en San Vicente y las Granadinas le había permitido forjar valiosas conexiones con personas influyentes. Además, creía firmemente que, a nuestro regreso a Pensilvania, deberíamos usar los $15,300 que ganó para embarcarnos en este increíble viaje. Usando una parte de sus ganancias de la película, logramos asegurar un modesto apartamento en Los Ángeles. Llenas de esperanza y anticipación, estábamos entrando en un nuevo capítulo de nuestras vidas. Los días se convirtieron en meses, y mi amiga se enfrentó a la desafiante tarea de conseguir papeles importantes en películas en esta bulliciosa ciudad. Todas las mañanas se levantaba temprano y asistía a audiciones con la esperanza de lograr un avance largamente esperado. Desafortunadamente, se encontró principalmente con papeles menores en anuncios comerciales locales que ofrecían una escasa compensación, muy por debajo de nuestras expectativas. A medida que sus ganancias del papel en la película comenzaban a disminuir, nos encontramos con la necesidad de invertir en ropa nueva y fotografías para las audiciones. Reconociendo la necesidad de mantenernos, decidí aceptar un trabajo en un restaurante de comida rápida. Puede que no haya sido glamoroso, pero nos brindó la oportunidad de comenzar a ganar dinero y mantener nuestro sustento. A medida que nuestros ahorros disminuían, fui testigo de cómo sus esperanzas y sueños se desvanecían gradualmente en sus ojos. Todas las noches regresábamos a casa, agobiadas por el peso de los rechazos y las decepciones, mientras se enfrentaba a las duras realidades y la feroz competencia de la industria cinematográfica en Los Ángeles. En nuestro pequeño pueblo de Pensilvania, había sido considerada el epítome de la belleza, pero en esta extensa ciudad, la belleza era algo común. Los meses se convirtieron en casi un año, y todavía no podía conseguir un papel sustancial para sí misma. La ropa que compraba ahora era de segunda mano, y las perspectivas de avance parecían inciertas. Finalmente, aceptó un trabajo como modelo de centro comercial, una desviación significativa de nuestras elevadas aspiraciones. Sin embargo, permitió, aunque con dificultad, que se pagaran las facturas. Durante este periodo, encontré mi propio camino en la vida como entrenadora física, equilibrando dos trabajos, uno en un restaurante y el otro entrenando a numerosos clientes. Mi objetivo era proporcionar estabilidad y apoyar. Nuestras vidas estaban consumidas por búsquedas individuales, y como resultado, rara vez encontrábamos tiempo para la otra. Nuestros sueños de éxito en la industria del entretenimiento parecían estar desapareciendo, eclipsados por las exigencias de nuestras ajetreadas vidas. Con cada día que pasaba, nuestros sueños parecían volverse más distantes. La naturaleza implacable de la industria del cine y el entretenimiento comenzó a desgastar el espíritu de mi amiga, y solo pude observar impotente mientras se enfrentaba a la dura realidad de que lograr el éxito en Hollywood estaba lejos del sueño fácil que una vez habíamos imaginado. Con el tiempo, sus excesivos gastos agotaron nuestras finanzas por completo, y comenzamos a tener dificultades para llegar a fin de mes. Me sentí cada vez más frustrada con ella por agotar nuestros ahorros a un ritmo alarmante. Finalmente, logramos reponer nuestros ahorros agotados. Sucedió inesperadamente cuando estaba rebuscando en su bolso, buscando algo, y me topé con un fajo de $1,500. Intrigada, no pude evitar preguntar de dónde había obtenido una suma tan grande de dinero. Ella pareció nerviosa, pero explicó que un fotógrafo que conoció en el centro comercial la había invitado a tomar fotos en su lujosa mansión. No pude resistirme a preguntar por qué no lo había mencionado antes, a lo que ella respondió que tenía la intención de hacerlo, pero de alguna manera se le olvidó. La curiosidad se apoderó de mí y continué mi interrogatorio, queriendo asegurar la legitimidad de sus ganancias. Me aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, mientras hablaba de sus mejores fotos y de posar en varios atuendos para fotógrafos profesionales, la duda comenzó a apoderarse de mi mente. A pesar de nuestra ingenua comprensión de la industria, no podía ignorar las sospechas sobre el potencial de explotación o motivos ocultos. Después de todo, habíamos escuchado historias de personas en Hollywood dispuestas a pagar sumas exorbitantes por casi cualquier cosa. Sentí curiosidad y le pedí que me mostrara las fotos. Para mi sorpresa, mencionó que los productores rara vez proporcionaban copias y que pasaría algún tiempo antes de que se supiera algo sobre las sesiones de fotos. En mi ingenuidad, acepté su explicación sin profundizar en el asunto. Esta situación persistió durante los siguientes 2 años. Con frecuencia regresaba a casa tarde por la noche, atribuyéndolo a ganar dinero frecuentando clubes y ocupando asientos VIP. A menudo afirmaba que su participación en estos proyectos se limitaba a reuniones en la sección VIP. En otras ocasiones,
Explicaba que algunos productores preferían realizar audiciones y grabar escenas durante la noche. Sin embargo, a medida que sus escapadas nocturnas se hacían más frecuentes, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las preocupaciones sobre su seguridad y la compañía que mantenía comenzaron a abrumarme. Intentó disipar mis preocupaciones, argumentando que no era la única que participaba en tales actividades y que muchas de sus amigas eran compensadas de manera similar. Pero las sospechas persistieron en mi mente, haciéndome cuestionar la realidad de sus acciones. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de la compañía que mantenía, que consistía principalmente en personas típicamente asociadas con la industria del cine para adultos. Sin embargo, en mi ingenuidad, creía que simplemente eran modelos. Se defendió explicando que no tenía control sobre su horario de trabajo, ya que los productores dictaban su paradero y responsabilidades. Traté de evaluar lógicamente la situación, convenciéndome de que algunos productores podrían genuinamente preferir las sesiones nocturnas. Todo esto parecía alinearse lógicamente con mi limitada comprensión de la industria. Un día, mientras tomaba un descanso para fumar cerca de nuestro apartamento, ocurrió un momento crucial que destrozó mis ilusiones. Un hombre en una camioneta grande se detuvo y la dejó justo enfrente de nuestra casa. En ese momento, mis puntos de vista sobre sus aventuras nocturnas fueron cuestionados, dejándome atónita. Sorprendida por lo que presencié, no pude reunir el valor para confrontarla de inmediato. En cambio, entré a la casa y la observé discretamente a través de las persianas mientras entraba. La ansiedad se apoderó de mí en ese momento. Con la decisión determinada de descubrir la verdad sobre sus actividades, planeé en secreto seguirla el próximo viernes cuando saliera. Ese viernes, salió a una cita con sus amigas y yo comencé a seguirla silenciosamente. Al final, terminó en un club con una larga fila afuera. Para mi sorpresa, el promotor del club les concedió a mi amiga y a sus amigas privilegios especiales, permitiéndoles evitar la larga fila y entrar al establecimiento rápidamente. En mi búsqueda de respuestas, a regañadientes tuve que sobornar generosamente a un portero para poder entrar. Dentro del club, escaneé cuidadosamente a la multitud, buscándola desesperadamente. Finalmente, la vi en la sección VIP, charlando animadamente y disfrutando de bebidas con sus amigas. Parecía coincidir con su explicación anterior, y me quedé allí por un tiempo. Cuando comencé a cansarme y a prepararme para irme, las dudas sobre el hombre de la camioneta aún me carcomían. Pero esas dudas se desvanecieron rápidamente cuando me di cuenta de que solo era un Uber Black, y me sentí tonta por sospechar de una traición. Después de regañarme por ser paranoica, me convencí de que todo estaba bien y volví a mi rutina normal. En ese momento, trabajaba como entrenadora física y también incursionaba en el marketing multinivel, vendiendo suplementos dietéticos y seguros. Afortunadamente, mis ganancias promedio cubrían el alquiler y mis gastos de manutención. Cuando me hice cargo de administrar mis propias finanzas, no pude evitar notar cambios en el comportamiento y la apariencia de mi amiga. Se volvió más reservada sobre sus asuntos financieros, lo que me preocupó. Ocasionalmente, mostraba agresión hacia mí, solo para disculparse más tarde, alegando que no fue intencional. Además, comenzó a ocultar sus finanzas y prestó menos atención a sus gastos, dejándome cuestionando sus hábitos financieros. A pesar de que inicialmente intenté dejar de lado estas preocupaciones, no pude ignorar la disminución significativa en su estabilidad financiera. Comenzó a perder una cantidad considerable de peso, apenas comía, mostraba signos de nerviosismo excesivo y experimentaba problemas para dormir. A menudo dormía durante periodos prolongados, lo que me hacía preocuparme por su bienestar. En mi intento de abordar sus problemas de salud, me aseguré de que comiera adecuadamente, atribuyendo su comportamiento al estrés. Sin embargo, una noche, al despertarme, noté que no estaba en nuestra cama. Desconcertada, seguí el ruido que venía del baño, impulsada por la ansiedad. Para mi horror, descubrí a mi amiga usando una sustancia prohibida en el baño. Me topé con un alijo de sustancias ilegales, lo que la tomó por sorpresa. En un ataque de pánico, intentó ocultar todo, pero terminó derramándolo en el suelo. Sus acciones desesperadas para salvar las sustancias se parecían a un mendigo agarrando dinero disperso. Marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Abrumados por las emociones, ambos rompimos a llorar. Se disculpó sinceramente y prometió buscar ayuda y someterse a rehabilitación de inmediato. Se sentía como si hubiera viajado a Los Ángeles, pero hubiera perdido no solo a sí misma, sino también nuestra conexión en el camino. Abordando inquebrantablemente sus problemas, valientemente cumplió su promesa y se internó en un centro de rehabilitación al día siguiente. Durante su estadía de un mes en la clínica, mostró un remordimiento y una determinación genuinos, aferrándose a la esperanza de superar esta fase oscura y resucitar su sueño. Cuando completó su programa de rehabilitación y regresó a casa, parecía revitalizada y llena de una nueva fuerza y resolución. Una ola de alivio me invadió.
Su regreso fue particularmente significativo ya que se acercaba mi cumpleaños. Teníamos la tradición de hacer todo lo posible para los cumpleaños del otro, siempre esforzándonos por superarnos y crear celebraciones inolvidables. Un día, llegó a casa, arrojando casualmente su bolso a mi lado, y fue al baño. La curiosidad se apoderó de mí. Unos días antes de mi cumpleaños, decidí registrar su bolso. Para mi asombro, me topé con un CD etiquetado como piloto. La emoción y la anticipación surgieron a través de mí. Sin dudarlo, lo metí en el reproductor de DVD, ansiosa por descubrir su contenido. Anticipando que podría ser una sorpresa relacionada conmigo o quizás imágenes de una prueba de pantalla a la que asistió, quedé completamente conmocionada y llena de ira cuando la inesperada verdad se desarrolló en la pantalla. El vídeo mostraba a mi amiga participando en actividades íntimas con otro hombre. Era una imagen que apenas podía comprender. Abrumada por las emociones, irrumpí en el baño donde se estaba duchando, desahogando mi ira y exigiendo una explicación inmediata por su participación en tales acciones. Cuando salió de la ducha, noté que estaba temblando y ofreció sinceras disculpas. Admitió que lo que presencié inicialmente estaba destinado a ser un encuentro único, pero se había salido de control. Apenas podía comprender sus palabras. Confundida y en busca de claridad, le pregunté cuánto tiempo llevaba involucrada en esta industria. A regañadientes, confesó que había estado ocurriendo durante más de un año. Mi confusión se profundizó cuando tuvo dificultades para proporcionar un recuento exacto de cuántas veces había participado en tales actividades, citando que la frecuencia difuminaba los límites y dificultaba el seguimiento. Lo que me sorprendió aún más fue que las fechas y las marcas de tiempo en los vídeos coincidían con el periodo en el que creía que estaba en un centro de rehabilitación, buscando ayuda, no buscando películas para adultos para obtener ganancias financieras. Decidido a reconstruir mi vida, corté todo contacto con mi exnovia y me concentré en mi carrera como entrenadora física y mi participación en el marketing multinivel. Desafortunadamente, este último resultó ser un esquema piramidal que finalmente fue cerrado por las autoridades, frustrando mis esperanzas. Sin desanimarme, decidí invertir mis ahorros en la apertura de un gimnasio. Sin embargo, los altos gastos en California representaron un desafío significativo. Optando por unirme a la franquicia Planet Fitness, aproveché la oportunidad para abrir un pequeño gimnasio en mi ciudad natal de Pensilvania. Antes de irme de California, queriendo ser transparente, me comuniqué con mi exnovia para informarle de mi partida. A pesar de nuestra ruptura 6 meses antes, nuestra conexión seguía siendo fuerte, y nuestra conversación telefónica despertó emociones en ambas. Habló de sentirse abandonada, enfatizando que yo la había traído a California y luego la había abandonado cuando más me necesitaba. Sus palabras me dejaron sin habla, y me encontré inmersa en recuerdos de nuestra juventud compartida y los sueños que una vez tuvimos juntos. Habiendo tomado la decisión de regresar a mi ciudad natal, tomé la iniciativa de establecer el centro Planet Fitness. A medida que el negocio comenzó a prosperar, también encontré consuelo en relaciones cercanas que trajeron alegría y satisfacción de vuelta a mi vida. Sin embargo, con el tiempo, escuché rumores inquietantes de que mi exnovia había recurrido a una vida de solicitación en la calle para mantener su uso ilegal de sustancias. Inicialmente escéptica, decidí investigar y descubrir la verdad de primera mano. Lo que descubrí me dejó completamente conmocionada. La persona que una vez conocí se había convertido en una mera concha, desprovista del alma vibrante que había apreciado. Aproximadamente 2 años después de la apertura de mi gimnasio, la situación dio un giro inesperado. Todo me había ido bien. La membresía en mi gimnasio seguía creciendo y parecía que la vida iba por una trayectoria positiva. Pero entonces, una noticia inesperada y devastadora me llegó. Mi exnovia había fallecido mientras estaba con un cliente, habiendo consumido una cantidad excesiva de una sustancia prohibida. En el momento en que recibí esta desgarradora información, escalofríos recorrieron mi columna vertebral y corrí a casa, incapaz de contener mis emociones. Me senté en el suelo de la ducha, abrumada por un dolor y lágrimas incontrolables. Hasta el día de hoy, todavía cargo con culpa y nunca dejo de preguntarme si podría haber hecho algo diferente. A pesar de las garantías de mi terapeuta, el dolor y el arrepentimiento continuaron pesando mucho sobre mí. La historia de Sofía y su amiga es un recordatorio sombrío de los peligros que pueden acechar detrás de la fachada de los sueños. Es una historia sobre la pérdida de la inocencia, las consecuencias de las malas decisiones y el dolor duradero de la pérdida. Espero que esta historia nos haga reflexionar sobre la importancia de la amistad, el apoyo y la búsqueda de ayuda cuando la necesitamos. Gracias por ver este vídeo, y recuerden suscribirse para más historias impactantes.